Bienvenidas y bienvenidos a la serie de videos de la Red de Investigación Relacional del Taos Institute. En la misma exploraremos la investigación desde una perspectiva relacional. Escucharemos a personas que trabajan con un proceso de investigación de estas características y aprenderemos acerca de los valores, conceptos y prácticas relacionadas con dicho proceso. Para comenzar, estas son algunas de nuestras ideas. La investigación desde una perspectiva relacional encarna una postura filosófica y co-creativa. Por lo tanto, no se trata de un método en sí, sino de una forma colaborativa de ser. Comprometerse desde esta perspectiva implica una respuesta ética al foco de la investigación. Reconocer que la realidad se crea a través del lenguaje y las estructuras sociales significa que también se puede volver a recrear. La investigación relacional es un proceso que está atento a relaciones e interacciones más amplias. El propósito es expandir las posibilidades y co-crear potenciales transformadores. Esperamos que disfrutes de esta serie y te invitamos a unirte a la conversación. Marcela Los Santos. Una conversación con Rocío Chaveste. Investigación dialógica con poblaciones en situaciones de vulnerabilidad social. Marcela Los Santos es doctora en psicología por la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Actualmente es coordinadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias del Comportamiento, docente de posgrado en la especialidad y la maestría de terapia familiar del Departamento de Psicología y coordinadora nacional del Programa de Cooperación Interuniversitaria VLIR-UOS de la Universidad Católica San Pablo. Entablaremos una conversación sobre la utilidad de la investigación dialógica para la transformación social y el activismo político en defensa de poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Gracias, Marcela Los Santos, Marce, por haber aceptado esta entrevista. Como sabes, tiene que ver con el Relational Research Network, con la red de investigación relacional que es parte del TAOS. Y queríamos saber, sobre todo, conocer tu trabajo, todo lo que has hecho en investigación relacional. Y me gustaría empezar por entender un poco, para ti, ¿qué es investigación relacional y cómo es que llegas a esto? Gracias, Rocío. Gracias por la oportunidad de contar un poco la experiencia que nosotros hemos ido desarrollando desde Bolivia. A ver, quizás voy a hilar desde la historia, ¿no? Desde cómo es que yo finalmente aterrizo en esto, porque creo que es una de las razones por las cuales todavía me mantengo en esta misma línea de hacer investigación. Yo provengo de formación en psicología y en Bolivia en particular, la investigación ha tenido siempre un tinte tradicional, ¿no? Sobre todo la investigación en la universidad académicamente hablando, digamos, sobre psicología. Entonces, cuando yo entré a hacer investigación doctoral respecto a una temática que yo había estado trabajando muchos años, que es los grupos de niños y niñas y adolescentes en situación de calle que vivían en las calles de Bolivia,
Me aproximé al fenómeno de su permanencia a partir de este tipo de investigación más tradicional. Esto, antes de conocer al Taos, antes de conocer a mi promotor, después, el que se convirtió luego en mi promotor doctoral. Y fue muy interesante para mí esta transición, porque cuando yo estaba en el proceso de la investigación doctoral, cuando estaba de hecho formulando mi pregunta de investigación, empecé a hacer una revisión teórica de las posibles explicaciones que podrían conducirme a entender por qué los chicos en situación de calle se quedaban en las calles en vez de optar por otras opciones que yo, desde mi lógica mucho más occidental, mucho más clase media, finalmente, veía por saludables, ¿no? Entonces, esta pregunta de investigación venía cargada de una serie de conceptos que yo tenía anteriores respecto de los chicos en situación de calle, que después me llevaron a unas reflexiones muy profundas sobre desde dónde los estaba mirando, ¿no? Entonces, llego al momento en el que decido optar por la teoría del apego como una forma de hacer investigación, o sea, como la teoría madre, digamos, desde la cual íbamos a partir en el modelo teórico de hacer investigación para responder a la pregunta de investigación, pero parto de la idea de la ausencia, ¿no? De la carencia, que es el trastorno que seguramente tienen estos chicos en situación de calle por quedarse en la calle, ¿no? Entonces, porque nadie, digamos, en su sano juicio debería quedarse en la calle porque quiere, sino porque tiene algún problema, algún trastorno, ¿no? Entonces, empiezo a hacer una indagación en ese sentido y me doy cuenta ya en la reflexión y en la revisión de la literatura, en la investigación, que mucho se había abundado sobre los trastornos de apego de los chicos en situación de calle, ¿no? Y entonces entro un poco en un conflicto, diría yo, casi de ego en algún momento, porque digo, bueno, entonces, ¿qué voy a aportar si ya todo está dicho, ¿no? O sea, está claro que tienen un problema de apego. Entonces, y es desde ahí que como tienen este problema de apego que viene de sus familias y que es una carencia completa, pues entonces van a permanecer en la calle y por lo tanto se van a quedar además ahí. Entonces, con una relación cerrada, una respuesta cerrada, ¿no? Una respuesta que sin siquiera hacer una indagación ya tenía, o una pregunta más bien que sin siquiera hacer una indagación ya tenía una respuesta. Y entonces estaba en ese proceso y en ese momento un poco de crisis respecto de la investigación doctoral y cómo continuarla finalmente. Y me encuentro con el Summer Institute en México, el 2012. Y bueno, me invitan a participar ahí porque yo era parte de un grupo de un doctorado belga que por suerte tenía un miembro, a Gerrit, que también participaba del Taos, y me dice, ven, ¿no? Conoce esta gente, expon tus ideas, ¿no? Y tenemos un taller, y yo es la primera vez que lo conozco que conozco a Ñeca, que conozco a Jarlín, ¿no? Yo había leído de ella, pero realmente nunca la había visto personalmente. Uh-huh. Tenemos el privilegio de tener 2 días de taller, solo nosotros, el grupo del doctorado, ¿no? Éramos 12 estudiantes, yo la única latina y el resto eran todas belgas. Y tenemos el privilegio de tener 2 días enteros de discusión sobre las preguntas de investigación. Y me acuerdo muy bien porque para mí fue, no sé, ¿no? La imagen que tengo es así como de un espacio, como era seguramente una parte del hotel, pero yo tengo la idea de que era como una cueva, ¿no? Así se me ocurre, con una luz ahí. Y entonces hicimos lo que por primera vez para mí también fue algo que aprendí, un equipo reflexivo, pero pensando desde las preguntas de investigación que cada uno de nosotros había ido desarrollando. Y entonces yo expongo lo que estoy exponiendo ahora como a la espera de que me digan, bueno, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Y entonces, en realidad, las personas que llaman el grupo me empiezan a hacer más preguntas, ¿no? En realidad no me dan respuestas, sino que me empiezan a hacer más preguntas. Y finalmente una que a mí me marcó muchísimo, que es que me dicen, ¿desde dónde los estás viendo? ¿No? ¿Desde dónde ves a los chicos en situación de calle? Con toda la experiencia que tenías, yo venía de trabajar 12 años anteriores con ellos. Y entonces empiezo a darme cuenta, a través, digamos, de la reflexión y de la respuesta, de una cosa que yo no había visto. Y era que en realidad
yo tenía muchas respuestas en mi cabeza, pero nunca les había hecho una pregunta a ellos de por qué estaban en situación de calle. No sé, ¿qué había pasado? ¿Qué es lo que ellos quisieran que yo sepa sobre eso? Y luego la otra cosa que me di cuenta y que te lo he dicho ya en una conversación personal es que era una cosa que yo me había, o sea, que de la que me avergüenzo, y es que en el equipo reflexivo yo les dije, pero es que no voy a poder hacer esa pregunta, porque los chicos en situación de calle no pueden reflexionar, no saben reflexionar, están todo el tiempo usando drogas, viven muy al día, entonces no reflexionan, ¿no? Y entonces más bien todos fueron educados, ¿no? Y no me dijeron nada malo en ese momento, pero yo muchos años después me acuerdo de ese momento y claro, me da un poco de vergüenza porque la posición del investigador, esta posición de decir, bueno, porque yo vengo de un mundo más escolarizado, porque yo vengo de un mundo más, digamos, de educación formal, ¿no? Y mirar a un otro ser humano con, sí, como vacío de cognición, vacío de emoción, vacío de reflexión, es una falta de respeto enorme, ¿no? Pero no me daba cuenta, o sea, efectivamente no me daba cuenta. Yo ahí empecé a deshilar este tema de la desigualdad, ¿no? Este tema de desde dónde, cómo las desigualdades se van construyendo también desde estas relaciones y desde estos lugares desde donde nos miramos. Entonces volví de México con una pregunta completamente distinta, que me costó además un promotor doctoral, ¿no? Porque uno de ellos dijo, bueno, este tipo de investigación yo no la hago. Y entonces arranqué con esa pregunta de investigación, que era, ¿qué quieren los chicos en situación de calle? Saber, que yo sepa y en general la sociedad sepa sobre por qué permanecen en las calles. Déjame preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo cambió totalmente tu investigación esta pregunta? ¿Qué pasó contigo y con tu investigación a partir de que hiciste la pregunta desde este lugar? A ver, lo primero que a mí se me viene a la cabeza mientras es como incertidumbre, ¿no? Yo me acuerdo mucho la sensación de incertidumbre de estar, de partir de una pregunta tan abierta, de partir de una pregunta cuyas respuestas podrían ser tantas, ¿no? O sea, podrían ser tantas las respuestas, pero también la posibilidad finalmente de generar posibilidades, de generar, o sea, de generar experiencias abiertas, ¿no? Y que permitieran mirar a los chicos en situación de calle de una manera distinta, pero también pensar en ellos como personas generadoras de posibilidades en sí mismas, no como muertas socialmente, ¿no? Como estáticas en su situación. Entonces, en la investigación lo que ha generado, yo pienso, es que la posibilidad de crear metodologías que establecieran otro tipo de conversaciones, ¿no? O sea, y me refiero, por ejemplo, si yo antes hubiera hecho, me acuerdo cuando estábamos en lo de la teoría del apego, yo pasé un curso, de hecho, sobre un instrumento de medición de apego, que es una escala de medición de apego que pasa muchos años, o sea, que está muy validada y qué sé yo, y que tiene así como, uno tiene que como profesionalizarse en ese tipo de encuesta, ¿no? Y claro, estaba tan medida, estaba tan estructurada, que de alguna manera eso era como cómodo, ¿no? Generaba como cierta certidumbre respecto de qué se debía preguntar, cómo se debía preguntar, ¿no? Tener una pregunta así de abierta invitaba a muchas posibilidades, pero también a muchas incertidumbres, ¿no? A muchas como, ¿y ahora cómo hago esto? Entonces, optamos por aprovechar una muestra fotográfica, en realidad, ¿no? Y esta muestra fotográfica, que fue el arranque, el inicio de todo, partió de un taller que hicimos con la ONG donde yo estaba haciendo, donde yo trabajaba y desde la cual hacíamos la investigación doctoral, en donde les pedimos a los chicos que mostraran a través de fotografías la experiencia de vivir en la calle, qué es lo que les gustaría a ellos conocer o mostrar más bien a las diferentes audiencias o a los diferentes públicos sobre su permanencia en situación de calle. Y entonces, pues conocí toda una otra rama de la investigación, que es la investigación visual y la investigación basada en arte, ¿no? Y sí. Déjame preguntar otra cosa. ¿Cómo te cambió a ti
toda esta idea de mirarlos de una manera diferente, el plantearte soltar incluso todo este aprendizaje de la teoría de apego y replantearte desde una pregunta que era tan, o sea, a veces hasta irreverente, ¿no? Poderse plantear desde en un momento anterior, pero que hoy te abría tantas posibilidades y te planteaba y te ponía en un punto de incertidumbre para continuar tu investigación. A ver, personalmente, yo creo que una cosa que me ha, o sea, a través de esta experiencia se ha transformado en mí, es aprender a confiar un poco en la intuición y en el proceso. Yo he sido siempre una persona, digamos, me definía a mí misma como una persona con pasos seguros, ¿no? Así como hasta en el extremo del control en algunos casos. Y tener esta experiencia de 4 años en donde un poco me iba guiando por lo que iba sucediendo, por las conversaciones, por los momentos, ¿no? Porque a veces yo me acuerdo, pasábamos, digamos, semanas en la calle, en donde yo no tenía ninguna, digamos, ninguna conversación o ningún momento que yo podría decir, bueno, sobre esto voy a escribir en la tesis, ¿no? Entonces, me he pasado y le decía justo ayer o el otro día a Gerrit cuando estábamos conversando que la primera vez que he publicado un artículo sobre esta temática ha sido en mi tercer año de la investigación, del doctorado, cuando mucha gente ya lo hace sobre todo el segundo, ¿no? Y el tercero. Entonces, yo pasé mucho tiempo sin saber cómo y qué escribir, pero pasé tiempo ahí. Entonces, ese proceso, ¿no? De, digamos, como te digo, a veces pasaba semanas enteras, no sé, acompañando a los chicos jugando fútbol o charlando sobre otras cosas, qué sé yo, pero que me han dado la posibilidad de tener un colchón relacional con ellos que dura hasta hoy, ¿no? O sea, hoy día yo chateo con ellos diariamente, nos vemos en la calle, pero desde una relación que no, o sea, yo ya no trabajo en una ONG, y es una relación que perdura en el tiempo porque es una relación entre personas, pues, no es una relación entre una institución o un cargo y una persona, ¿no? Es entre personas. Y yo pienso que esa ha sido la mayor transformación en mi vida, la posibilidad de confiar en el proceso y construir relaciones de mutuo respeto, ¿no? Que me han luego permitido hacer otras investigaciones con otras poblaciones en situaciones de vulnerabilidad social, pero desde una mirada bien de respeto del lugar de donde están estas personas, ¿no? No desde un lugar de lástima, no desde un lugar de, de querer cobijarlas o de querer, ¿no? Sino realmente desde el lugar de respeto que merecemos todos por nuestra condición y derecho humano, digamos. Ok, es que estaba, curiosamente, entraste en esta misma otra pregunta que estaba yo aquí escribiendo al respecto, es cómo construiste la relación con tus co-investigadores, porque a final de cuentas te acompañaron y los acompañaste, se acompañaron y para utilizar una palabra como mucho más colaborativa y demás, ¿cómo lo hiciste con ellos todo este proceso, ¿no? Y cómo construiste esta relación. A ver, en términos metodológicos, pienso que esto ha ido en proceso también, ¿no? O sea, yo tenía primero muchos momentos de conversaciones muy informales con ellos. Pero ya cuando empezamos a avanzar el proceso de la investigación y ellos empezaron a asumir un rol mucho más activo respecto de la forma en la que querían ser, por ejemplo, publicadas sus historias, en la forma en la que querían que yo describiera sus historias, ¿no? Ese proceso ha sido muy interesante, porque nosotros, digamos, el artículo, la tesis doctoral está dividida en 4 artículos, y cada uno de ellos, como también si lo vemos cronológicamente, va relatando el proceso de profundización y de asunción de la responsabilidad de los chicos de la propia investigación. Entonces, digamos, en un primer momento hicimos una investigación con las fotografías que ellos habían tomado, hicimos unos talleres de diálogo ¿no? Pero en el segundo, ya para la segunda parte, cuando empezamos a hablar sobre las drogas, que es un tema central dentro de la relación en situación de calle, pues quienes definieron cómo hablar de eso fueron ellos. O sea, la metodología la construimos juntos,
Entonces dijimos, ok, no vamos a hacerlo a través de entrevistas, porque es una forma de diálogo que va con otro tipo de grupos, con otro tipo de audiencias. Vamos a diseñar una conversación que sea cómoda para ambos. Entonces, ellos propusieron una serie de actividades dentro de como basadas en arte, ¿no? Así como desde collages, el trenzado de pulseras y todo. Y entonces la metodología de investigación se acomodó a esas necesidades. Entonces, las preguntas de investigación acompañaban esas actividades, ¿no? Hemos hecho teatro, hemos hecho varias cosas, por ejemplo, pero desde la elección de ellos. De hecho, me acuerdo que habíamos puesto una lista de unas 10 actividades y finalmente por una votación democrática se decidieron, ok, vámonos con estas 7. Estas 7 las vamos a dividir en estas sesiones. ¿Y quiénes vamos a participar de estas sesiones? Y luego ya un tercer momento mucho más profundo, yo creo que ha sido el análisis conjunto, ¿no? Cuando las chicas y los chicos empezaron, cuando yo les traía los documentos escritos y leía con ellos lo que había escrito sobre esas sesiones, ¿no? Es decir, mira, esto es lo que estoy escribiendo, ¿qué opinas? ¿Desde dónde estás mirando? ¿Desde dónde te estoy mirando? ¿Te suena? ¿Te parece lógico? ¿Estoy siendo respetuoso con tu historia? Y ahí, bueno, se han abierto una infinidad de posibilidades, ¿no? Que han conducido a que ellos vayan a la defensa de la tesis, ¿no? Claro, que eso es maravilloso y me estaba yo pensando en esto, ¿cómo crees o no sé qué has oído acerca de ellos últimamente en donde, cómo crees que les ha impactado a ellos el haber realizado contigo esta investigación y haber sido los coinvestigadores de una manera tan presente, y tan coordinada contigo, ¿no? Y estar siempre ellos como en el centro de la propia investigación. ¿Cómo crees que les ha impactado? ¿Qué han dicho ellos al respecto? Es una pregunta difícil de responder porque en realidad no han dejado la calle. O sea, ellos siguen ahí, ¿no? Entonces, no puedo decir que los ha impactado en el sentido de los impactos que se buscan quizás de estas intervenciones para el desarrollo, ¿no? O En lo que se donde, digamos, esperaría uno en un dice, momento dado, ¿no? O lo que se esperaría desde un lugar diferente. Pero, digamos, ¿no? uh-huh. Ellos no han dejado la calle, pero puedo decirte, por ejemplo, para empezar, el tema de la participación en investigaciones, para ellos ha empezado a tornarse en un asunto político, ¿no? Okay. Digamos, generado una conceptualización de que la participación en estos espacios de diálogo académico finalmente hacen que las personas puedan escucharlos desde un lugar distinto. No desde este lugar de desigualdad, no desde este lugar de asistencialismo, sino desde este lugar de ellos productores de conocimiento, ¿no? De dotación de información. Entonces, y esto lo digo porque justo ahora estamos escribiendo un artículo sobre el análisis de la situación de los derechos y estamos haciendo una comparación entre varios grupos. Y el derecho de participación en los chicos en situación de calle es un derecho sumamente ejercitado, quiero decir, ¿no? O sea, si uno escucha sus opiniones, la forma en la que cuestionan las cuestiones sociales, ¿no? Hay un ejercicio previo de eso que creo que se ha ido construyendo en años de su participación también, ¿no? De esta transformación desde el lugar desde donde hablan, porque se consideran dignos de hablar desde el lugar de donde están sobre su situación y sobre lo que debería suceder para mejorar su situación, aunque no dejen la calle, quiero decir, ¿no? Okay. Ahora, ¿podrías hablar un poquito, incluso ya para ir terminando y cerrando esta parte de activismo político, porque está dentro de tus palabras clave? Uh-huh. ¿Cómo es que eliges estas palabras para describir tu trabajo, describir la propia investigación? A ver, yo creo que el ejercicio en realidad ha empezado con esta investigación, ¿no? Ahora yo trabajo en la universidad y desde la universidad nosotros procuramos todo el tiempo utilizar este como enfoque de triple hélice, donde la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil y nosotros como académicos trabajamos para la generación de investigación, pero eso tiene un sentido
que va más allá del tema, por ejemplo, de la sostenibilidad misma de la investigación. Y es que yo estoy convencida de que la academia necesita tener un pie en la tierra, ¿no? No solamente quedarse en el mundo de las ideas, no solamente generar teoría, sino generar una academia que promueva la transformación social a través de la evidencia que genera. Y la evidencia que se genera no puede ser lejana o alejada de las experiencias de las propias personas que dotan de esta información, porque los modelos no participativos, vamos a decir así, y no colaborativos, finalmente acaban por intervenciones en donde, no sé, pues Latinoamérica está plagada de ellas, ¿no? Intervenciones de ONGs con harto esfuerzo económico, que finalmente no acaban en una transformación social, ¿no? Y es también porque hay como esta idea de la ilusión de la participación, de que la gente solo por estar ahí, claro, pues te da, o sea, ya está avalando lo que estás haciendo, cuando en realidad es un proceso y un ejercicio mucho más de largo plazo, ¿no? De largo aliento, para que pueda realmente establecerse una relación de iguales para poder hacer una transformación conjunta de las realidades sociales en las que vivimos. Entonces, yo creo fuertemente en que la investigación tiene una misión hoy más que nunca, con tanta crisis climática, social, política, de justicia que vivimos, de hacer eso, ¿no? De hacer que los distintos colectivos académicos, sociales, de organizaciones se sienten a dialogar, ¿no? Y produzcan conocimiento para el bien social. Okay. Ahora, y esto para terminar, ¿hay algo más que te gustaría decir acerca de la investigación como un proceso relacional que crees que pueda ser importante para la gente que nos está escuchando y que te va a escuchar? Yo creo que, o sea, todos somos seres relacionales, ¿no? Y, y la conversación es algo natural entre nosotros, es parte de nuestra construcción de relación, el lenguaje es lo que finalmente nos hace humanos, ¿no? Entonces, creo que la investigación relacional no es la única en su tipo, o sea, no quiero decir que es la forma de hacer investigación, la única forma de generar conocimiento, creo que no. Pero creo que hay herramientas de la investigación relacional, como por ejemplo el realmente ser conscientes desde el lugar, desde donde uno está mirando lo que está mirando, por ejemplo, que pueden ser aplicadas a cualquier epistemología de la investigación en general, ¿no? Porque o sea, no es cómo levantes la información, sino lo que haces con ella, finalmente, lo que determina desde dónde estás produciendo conocimiento. Claro. Marce, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo el que hayas tenido el tiempo de conversar con nosotros acerca de tu trabajo, que además es muy interesante, y también sobre todo, ¿no? O sea, enseñarnos, mostrarnos la manera en cómo tú hiciste tu tesis y tu trabajo de investigación y lo sigues haciendo. Muchísimas gracias, Marce. Con todo gusto, con todo gusto. Siempre es un placer conversar contigo. Vamos a estar siempre charlando, como decimos aquí. Lo sé. Ok. Gracias, Marce. Gracias a ti, Rocío. Por favor, únete a la conversación. ¿Qué captó tu atención en esta entrevista? ¿Cómo crees que estas ideas reflejan una orientación relacional a la investigación? Deja un comentario en YouTube o únete a nuestra comunidad en www.taosinstitute.net/relational-medio-research-network.
Agradecemos al equipo de liderazgo de la Red de Investigación Relacional por la visión y la dedicación para hacer que esta serie de videos cobre vida. Este video fue presentado por el Taos Institute.